Qué bello es agradar al Señor. Qué bello es querer agradar al Señor. Bendito seas, Padre. Tu pueblo te quiere agradar. Tu pueblo te quiere agradar. Shalom, hermanos. Shalom, bendiciones. Desde aquí, la habitación del Eterno, a su morada, a su iglesia, a su Keilah. ¿Cómo está? Hoy vamos a hablar un poco de un varón valiente y esforzado. Se llama Gedeón. Vamos a hablar un poco de la batalla de Gedeón. Vamos a escudriñar un poco, estudiar un poco el versículo 6 de Jueces, el 7, para culminar en el capítulo 8. ¿Qué le parece? Oremos, hermanos, oremos para que su presencia que está aquí nos acompañe ahí en su hogar. Señor, te damos gracias por el privilegio y el honor de poder escuchar tu palabra, de poder una vez más reunirnos como un solo cuerpo. Aunque estamos distantes, sabemos que somos un solo cuerpo. Gracias porque tu Espíritu es el que nos une, aún traspasando fronteras, aún traspasando estas cámaras. Te damos gracias, Padre, porque somos alimentados. Disponemos nuestros corazones. Disponga su corazón ahí, amado hermano, en su hogar. Dispongo mi corazón para que tu palabra entre y edifique cada vez más este templo. Menguo yo para que tu sabiduría sea la que hable esta tarde. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Abrimos nuestra escritura, el capítulo 6 de Jueces. Y como le dije al principio, vamos a estar navegando capítulo 6, 7 y 8 consecutivamente, ¿no? Le voy a hablar un poco de lo que pasó antes del llamamiento de Gedeón. El pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se volvieron idólatras, adoraron y levantaron altares a Baal y adoraban una imagen de Acera, una diosa de aquellos tiempos. Entonces el Señor, por consecuencia, su desobediencia, Él entrega en las manos de Medián, uno de los pueblos enemigos del pueblo de Israel, a todo su pueblo. Lo entrega. ¿Y qué hacen esto? Los madianitas, ¿qué hacen? Cuando están cultivando la siembra, cosechando el alimento, el pueblo de Israel, los madianitas junto con los amalecitas y los hijos del oriente venían y le quitaban toda la cosecha al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba viviendo una gran hambre. Estaba entrando en un conflicto grandísimo, hermano. Imagínese el pueblo sin poder comer. Imagínese un pueblo, imagínese usted y yo sin tener alimento en este momento. ¿Qué hiciésemos? Así el pueblo de Israel, los madianitas obligaron al pueblo de Israel a construir unas cuevas para ocultarse, porque eran muy acechados por estos tres. Ya no era solamente los medianitas, sino que se le añadieron los amalecitas y los hijos del oriente. No dejaban de comer ni a ellos ni a sus ganados. Yo me imagino que aún antes de la siembra, de la cosecha, ellos arrancaban el fruto verde para poder comer aunque sea, porque sabían que los que lo estaban acechando iban a venir y los iban a dejar sin nada. Era algo tremendo.
y los entregó durante 7 años, hermano. Vivió así el pueblo de Israel por su desobediencia y por su idolatría. Pero el Señor mandó un profeta, porque Él nunca entrega a alguien para que sea probado sin hacérselo saber el por qué. Llegó un profeta y les dijo: por cuanto fueron infieles, por cuanto adoraron a Baal, por cuanto adoraron imágenes de acera, por su desobediencia y su idolatría, por esto vino esto a ustedes. Y en el versículo, perdón, me perdí. Y en el versículo 7, acompáñenme, 6:7, dice: y cuando los hijos de Israel clamaron al Eterno, a Jehová, a causa de los medianitas, Jehová envió su respuesta. Hasta ese entonces el Señor envió la respuesta, hasta ese momento. Y en ese instante Él levanta a un varón llamado Gedeón. Él estaba en el versículo 11, acompáñeme. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El 13, y Gedeón le respondió: ay, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo: ve con esta, tu fuerza, la que acabas de demostrar, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces el Gedeón le responde: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre y la más pequeña, es la tribu de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Ciertamente yo estaré contigo, le responde el Señor, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, perdón. Hasta ahí, hermano. Es increíble el concepto que Gedeón tenía de sí mismo. Era realidad, era su realidad. Él pertenecía a la tribu menor, Manasés, pero también era el menor de su casa, el más pobre, la más pobre y el menor de su casa. Sí estaba viviendo su realidad, pero en tu realidad y en mi realidad el Señor nos ve como Él nos constituyó. A Él lo constituyó valiente y esforzado, y para eso Él lo probó. Adelante, Gedeón le pide señal, le pide una señal. Y al sacar una ofrenda, se va y le dice: te ruego que no te vayas, voy a traer una ofrenda, voy a hacer un holocausto para mi Señor. Y se va y hace unos panes sin levadura, y agarra un cabrito y lo pone a cocer. Y al traerlo para ofrecerle el holocausto, el ángel del Señor le dice: ponlo sobre esa peña. Y lo pone sobre esa peña, pone la carne y pone los panes en una cesta. Todavía les dice: viérteles el caldo, el jugo. Viérteles el jugo, el caldo. Es imposible que prenda. Pero el ángel del Señor
agarró una vara y le extendió sobre el holocausto, sobre su ofrenda. Y fuego subió de la peña y consumió la ofrenda. Esa fue una señal que el Señor le mandó a Gedeón. Le concedió a Gedeón, perdón. Una señal que el Señor le concedió a Gedeón. ¿Y qué contesta Gedeón? En el 22 dice: ay, Señor, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Le entró temor, hermano. Él pensó que se iba a morir, porque mire, escucha el 23. Pero el Señor le dijo: pasa a ti, no temas, no morirás. Esto es solamente una muestra. Y entonces, cuando él le dijo: pasa a ti, shalom, no morirás, edificó Gedeón un altar y lo llamó Adonai Shalom. Adonai es mi paz. La paz sea contigo. Y Shalom abarca todavía más que una paz superficial. Es una estabilidad en todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida. Algo que se conecta con lo eterno y se alinea. Y entonces toda tu vida y todas las áreas de tu vida están completamente alineadas a lo que el Señor quiere para ti. Y tú puedes vivir en completo shalom, en completa tranquilidad, paz, equilibrio. No, hombre, es poderosa la palabra de shalom. Así que por eso cuando le decimos shalom, hermano, le estamos mandando más que una bendición, algo que se alinee con lo eterno, que su vida y todas sus áreas estén completamente equilibradas. Amén. Amén. Y esa misma noche que Gedeón levantó el altar y que le puso Adonai Shalom, el Señor levanta a Gedeón y le dice: ve y destruye el altar hacia Baal que está en la casa de tu padre y la imagen de Acera, y ponlas en medio para que todo el mundo los vea. Gedeón, todavía temeroso, va por 10 hombres, varones, y se espera hasta en la noche. Dice: ahorita no, en la noche. Y en la noche, y le dice, el Señor le da la indicación: agarra 2 toros, uno para derribar la estatua de Baal y el segundo de 7 años. ¿Cuántos años tenía el pueblo de Israel en austeridad, en hambruna, en sufrimiento, en agonía, debajo de los amalecitas? 7 años, hermano. 7 años que redimió el Señor. Y así lo hizo Gedeón. En la noche fue, derrumbó la estatua de Baal y con las imágenes de Acera las hizo leña y prendió fuego y puso al toro de 7 años para redimir los 7 años que había sufrido su pueblo a mano de los amalecitas. En la mañana ya sabrá, ya se imaginará. Se levantaron los del pueblo de Gedeón y se dieron cuenta, porque me imagino que la leña todavía estaba humeante, todavía estaba candente, y fueron tras Gedeón. Pero su padre les dijo: acompáñame a leerlo para no. ...31... y Joás respondió a todos los que estaban junto a él:
¿Contenderán ustedes por Baal? ¿Ustedes lo van a defender? ¿Van a defender su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, que contienda por él mismo, con el que derribó su altar. De esa manera fue librado Gedeón de la mano de esos varones molestos. Pero de ahí en adelante, el versículo 34 dijo: el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, una trompeta, los abiesitas se reunieron con él y envió mensajeros a todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, los de Aser, de Zabulón, de Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Empezó a reunir un ejército que sumaron 32,000 hombres, hermano. De todas esas tribus que les mencioné: Zabulón, Neftalí, Manasés, Aser, salieron y se juntaron 32,000 hombres, hermano. 32,000 hombres. Y Gedeón le dijo: ok, Señor, tengo 32,000 hombres, tú ya me diste una señal, consumiste el holocausto, pero espérate, te voy a pedir otra señal. Te pido otra señal. Mira, pongo un vellón de lana en el medio del pueblo, en el medio, y que se moje nomás él, y que toda la tierra esté seca. Y que toda la tierra esté seca y que solamente el vellón de lana se moje. Eso me va a servir de señal y voy a saber que tú vas conmigo. Y el Señor hizo así. En la mañana se levanta Gedeón, agarra el vellón, lo exprime y saca una taza de agua. Y le dice, fuese para que le bastara con eso, pero le dice: Señor, no te vayas a molestar. Ahora que sea al revés, que esté todo mojado, la tierra mojada y todo su alrededor mojado, pero el vellón de lana que esté seco. Y el Señor así lo hizo. Y el Señor así lo hizo. Él necesitaba esas señales para poder ser fuerte, para poder ser valiente. Era una manera en la que el Señor lo estaba tratando para la obra que Él quería hacer, para libertar al hombre. Con esto no le estoy diciendo que se la pase pidiendo señales, o no le digo que no pida señales, porque tal vez su carácter sea como Gedeón, y para formarlo valiente y esforzado, el Señor le muestre por su infinita misericordia señales. Yo una vez pedí señales, nunca me las mandó, porque mi carácter no necesitaba señales, sino, créame, que mi Señor en su infinita misericordia me hubiera dado esa señal. Amén. Amén. Hay quienes ocupamos vara y hay quienes amor. Es la multiforme manera de amarnos del Señor, usted sabe. Amén. Amén. Después de esas dos, inicia el capítulo 7. Y hasta ahí va todo bien. Son 32,000 hombres. Pero en el versículo 2 el Señor le dice: espérate, Gedeón. Gedeón ya venía listo para la batalla. 32,000 hombres, el Señor ya me dijo que iba conmigo, me dio 3 señales, todo perfecto. Ahora sí. Pero le dijo: no, espérateme ahí. Esos hombres son demasiados. Y si yo te dejo que tú combatas en esa batalla que ya está en tu mano con ellos, el pueblo de Israel va a creer que es por su fuerza.
Los conozco, pues. Dice el versículo 3 del capítulo 7, acompáñeme. Ahora pues, haz pregonar a oídos de todo el pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Aquí entra y se cumple la palabra, donde muchos son los llamados. Gedeón con la trompeta llamó y juntó 32,000. Fueron los llamados. Fueron los llamados. Pero pocos son los escogidos. Y están entre medio los elegidos. De ahí quedaron 4. Pudiese decir Gedeón: bueno, pues con 10,000 pues todavía la hago. Me enfrento a ellos de la mano del Señor y ganamos la batalla. Pero el Señor le dice: todavía aún es mucho el pueblo. Gedeón, capítulo 7, versículo 4, perdón. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Hermano, los llamados y los elegidos no son probados. Los que son probados y los que pasan la prueba son los escogidos. Si usted es escogido, usted fue probado, o usted es probado, o usted sigue siendo probado. Amén. O se acabaron los amenes. Y les dijo que el que tomara agua con sus manos y lamiera el agua, ese lo iba a hacer hacia un lado. Y los que se inclinaran a beber el agua, esos se harían al otro lado. ¿Por qué? Porque los que están lamiendo el agua están apercibidos, están pendientes. Una vez lo dijo pastor en una prédica. Y los que se inclinan no están apercibidos, perdieron el enfoque. Amén. Y de esos, solamente los que lamieron el agua fueron 300. 300, diga conmigo, dígale al que está a un lado: 300. De 32,000 a 300. 300 fueron probados. Con solo 300. Versículo 7 del capítulo 7. Y entonces el Eterno le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los medianitas en sus manos, en tus manos, y váyanse todos los demás, la demás gente, cada uno a su lugar. Con 300 hombres, con los escogidos se salva, hermano. Repita conmigo: los escogidos son los que están mandados a salvar. Y si usted y yo somos escogidos, usted y yo estamos llamados a salvar, a ir, a pelear la buena batalla. Pero el Señor, en su infinita misericordia, Gedeón se quedó con 300, estaba listo para la batalla. Pero en el versículo 9 todavía el Padre de misericordia le da una señal más. Y esta señal, la cuarta señal, Él no la pide, el Señor se la da. Y ahorita le voy a decir para qué. Ahí viene, capítulo 9, versículo 9, perdón. Y aconteció que aquella noche el Eterno le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y el 10 le dice: y si tienes temor, desciende, baja tú con tu siervo Fura, tu criado, el campamento, y oirás hablar, y entonces tus manos ¿qué? Se esforzarán y descenderás al campamento. Para eso era el propósito de esta cuarta señal, para fortalecerlo,
Las primeras 3 fue para crear valentía en él, pero esta fue para fortalecer tus manos, le dice el Señor. Y nos pasamos al 19, empieza la batalla. Perdón, el 12 que diga. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar, en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Elohim ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Inmediatamente Gedeón me sorprende, porque pudiese decir: ya, ok, esta es la señal, ahora sí, levántense chicos, vámonos. Pero ¿sabe qué hizo? En el versículo 15 dice que Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación. ¿Y qué hizo, hermanos? Adoró, adoró, adoró ahí mismo. No se enalteció, no dijo: ah, ok, ahora sí va la mía. Adoró ahí en el campamento, no se fue a ningún lado. Inmediatamente hubo un sello del Señor en su corazón y se postró a adorar al único que merece gloria y honra, al que le iba a dar la victoria. Esa fue la cuarta señal que le dio el Señor a Gedeón. Y de ahí inmediatamente se fue por los demás y les dijo, los levantó y les dijo: vamos varones, el Señor nos ha entregado a los madianitas en nuestra mano. Y se levantaron. Vamos al 19. Llegaron pues Gedeón y 100 hombres, perdón, ahí antes, eran 300. Y yo me imagino que en la adoración el Señor le dio la estrategia que él tenía que hacer. En esa adoración el Señor le dio la estrategia. Agarró a los 300 hombres, los dividió. Y ahora sí, acompáñeme. Versículo 19. Llegando pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Diga conmigo: trompetas, cántaros que llevaban en las manos. Y en la mano izquierda las teas, que son antorchas, eran antorchas. Y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaban: por la espada del Eterno de Gedeón y de Gedeón, por la espada del Eterno y por la espada de Gedeón. Y se sostuvieron firmes. Diga conmigo: se sostuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y el Eterno, Adonai, puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Gloriosísima esta estrategia, hermana, hermano. De esta estrategia vamos a aprender usted y yo. 5 características, 5 herramientas, 5 armas que el Señor nos muestra. La primera, y la repetimos, fueron las trompetas. Las trompetas simbolizan la alabanza, la adoración. Cuando tú estás en medio de una batalla,
cuando tú estás en medio de un conflicto, de una aflicción, cual sea, que sea, cualquiera que sea, perdón, tú y yo tenemos el arma de las trompetas, la alabanza. Y esa alabanza es para adorar al Señor, para glorificar, porque cuando tú y yo adoramos, porque cuando tú y yo alabamos con esas trompetas, estamos cantando nuestra victoria, declaramos nuestra victoria, nuestra vista espiritual se activa, nuestra vista espiritual se activa. Y tú y yo activamos nuestra fe. Activamos nuestra fe en adoración, en alabanza. ¿Y a quién adoramos? Al Eterno. ¿Y por qué lo adoramos? Por todas sus maravillas. Y aún por esa aflicción. Y aún por esa aflicción. Porque si tú no ves la victoria, Él ya te la dio. Así como Gedeón le mostró que el pueblo era el que estaba intimidado. Los madianitas eran los intimidados. Él no. Tú, hermano, no te tienes que intimidar. El que se tiene que intimidar es el enemigo. El que se tiene que intimidar es el enemigo, ya sea por enfermedad, ya sea por conflicto, ya sea por tu carácter, ya sea por tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, con el vecino, con lo laboral. Ellos son los que deben de estar intimidados, tú no, tú no. Y esa es la primera herramienta, la trompeta. La segunda eran los cántaros, las vasijas que rompieron, vasijas rotas, hermano. ¿A qué les suena vasija rota? Se quebró, un quebrantamiento. La segunda herramienta que los escogidos tenemos es nuestro quebrantamiento. Nos quebramos ante el Señor y un quebrantamiento no es gozoso, un quebrantamiento es doloroso, un arrepentimiento genuino que clame desde las entrañas. Eso hacemos los 300, los escogidos. Esa es una de nuestras armas. No te dé pena quebrarte ante el Señor, que te dé pena tener orgullo y pídele perdón si en algo le hemos fallado. Si has construido altares a Baales, altares a la economía, altares a la vanidad, altar a un amigo, a una amiga que la has defendido en casa. No sé, pero pide perdón, quebrántate ante Él, quebrántate ante Él. La tercera son las antorchas. Y las antorchas estaban primero en la vasija vacía. Me sorprende, porque la vasija estaba llena de fuego. ¿Y quién representa el fuego, amado? Nuestro precioso Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que debe de llenar estas vasijas vacías. La comunión con el Espíritu Santo continuamente, diariamente, para que entonces puedas tener y construir un altar de paz en tu casa, un altar de shalom. Y no nada más por fuego, sino que imagínate 300 alrededor, 300 antorchas. ¿Qué emiten las antorchas encendidas? Luz. ¿Y quién es la luz del mundo, hermano? Cristo. 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 Tienes que venir a los pies de Cristo. Él siempre ha estado desde el inicio. Aún en esta historia Él está presente. Él es la luz que alumbraba en esas antorchas. Él es la luz que te trajo a ti desde las tinieblas y te trajo a su luz. Él es tu todo, hermano. Él es tu complemento. Sin Él no puedes ser escogido.
Y a ti, si tú me escuchas y no has aceptado a Jesús en tu corazón, ven a la luz. Eres llamado, pero también eres escogido. El Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida. El Señor quiere darte la victoria en aquello que te aflige, en aquello que te agobia, en aquello que te infunde temor. Tal vez ahorita, en este tiempo, con este virus, te sientes abrumado, abrumada. Solamente Él es tu Salvador. Solamente Él es quien te va a libertar, quien te va a sanar. Él es todo. Y en Él somos todo, porque todo lo podemos en Él. Nuestras fuerzas son Él. La cuarta herramienta, el grito. Me asombra que todo el pueblo grita por la espada del Señor y la espada de Gedeón. ¿Ah? ¿Tenía espada Gedeón? Sabemos que la espada del Señor, ¿qué es? Es la palabra. Pero Gedeón no tenía espada. Si recordamos, llevaban en la mano derecha la trompeta y en la mano izquierda llevaban la vasija vacía con la antorcha encendida. Estaba ocupada. Gedeón no traía ninguna espada. Pero es glorioso, hermano. Es glorioso. La espada del Eterno es su palabra. Y la espada tuya y mía también es su palabra. Pero es la palabra que cobra vida en ti, que cobra vida en mí. ¿Cuál es tu espada, hermano? ¿Cuál es mi espada? Mi espada sí es la palabra del Señor. Pero en mis luchas y en mis aflicciones, ¿cuál es mi espada? ¿Cuál de esta palabra ha cobrado vida en mí? Se ha vuelto un rema. Yo y mi casa serviremos al Señor. En tu aflicción, ¿cuál es tu espada? La que tú pregonas, con la que tú guerreas. Si no tienes, te invito a que escribas versículos. Escribe versículos. Y sobre esos versículos, cuando tú estés en una aflicción, todo lo pido en Cristo que me fortalece. A los niños, a Isabela, a Patricia, ahorita le tengo esto, hija, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque entra en una etapa en que dicen, mamá, es que yo no puedo, yo no sé. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tal vez ahorita sea la palabra del Señor en su vida, pero ya va a llegar el momento en que va a ser la palabra de Isabela que cobró vida en ella. ¿Sí me explico? Esa es otra herramienta poderosa que el Señor nos da. Y la quinta, hermano, todo el pueblo permaneció quieto. Y a ti te digo, hermana, hermano, permanece. Permanece. Permanece en lo eterno. Porque este camino es eterno. No te desvíes, ni a diestra, ni a siniestra. No te desvíes, permanece, porque la victoria es tuya. Ya está cantada la victoria. Cuando tú hiciste sonido de trompeta, ya cantaste la victoria. Ya cantaste con la espada, con tu espada. A toda enfermedad huyó. Todo conflicto en tu casa huyó y entró el shalom del Señor. Estas 5 herramientas son para que el shalom del Señor esté en tu casa, esté en tu familia, esté con los tuyos. Y de ahí nos pasamos, ya vamos a terminar, hermanos. Recordemos que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas y argumentos.
¿Me acompañan, hermanos? Le voy a decir en el capítulo 8, versículo 22, porque me imagino que sé que quiere que termine, que sé que quiere, a ver, ¿en qué terminó? Sí, tuvieron la victoria, pero ¿y qué más? Capítulo 8, versículo 22 y 23. Y los israelitas, como tenían la condición de su corazón todavía inclinándose, le dicen a Gedeón: sé nuestro Señor, tú, tu hijo, tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Medián. Lo querían hacer un ídolo, lo querían honrar a él, cuando la honra de quién era, del Señor. Pero de Gedeón, hermoso, él sí entendió, él sí entendió. Después de todas las señales y de esa victoria, y les contesta en el versículo 23, capítulo 8: no seré Señor sobre ustedes, ni mi hijo lo señoreará. Jehová señoreará sobre ustedes. Y nos vamos al versículo 28. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar su cabeza Madián, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Aleluya, hermano, la victoria es tuya, la victoria el Señor ya te la dio. Esa es tu galardón. Gedeón es una muestra de lo que tú vas a hacer en este tiempo. En este tiempo, si se han levantado madianitas, amalecitas en contra de ti, en contra de tus pensamientos, de lo que el Señor está sembrando y edificando en tu casa y en tu vida, en este momento, dile: sal fuera. Tienes el poder de derribar fortalezas, porque nuestras armas no son carnales, son poderosas, son espirituales. Hermano, no contiendas con el vecino, no contiendas con tu esposo, con tu esposa, no contiendas con tu hijo, con tu hija. Tu arma es espiritual y es poderosa. Tu arma es poderosa. Tus armas son poderosas. La trompeta, las vasijas rotas, la antorcha de fuego, el grito y la permanencia. Aleluya, aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Canta tu victoria. Todos canten que esta es su victoria. Victoria, la victoria mía. Mantengo paz, se pelea la batalla. Victoria, la victoria mía. Victoria, la victoria mía. Victoria, la victoria mía. Si mantengo mi paz, en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía. Sol de calor y tu luna en la calor. Y el sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, se pelea la batalla. Victoria, la victoria.
victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria mía es. Victoria mía es. Victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria mía es. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Toco mi mente, tocando mi cuerpo, me salvó. Junto a Pedro, lo alabaré. Ese ritmo me late. Te alabaremos, mira lo que hizo Dios. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, se pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Cristo no está muerto, Él está vivo. Siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo. Dios está sobre mí, no lo entiendo, pero lo tengo. Victoria, la victoria es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Si tengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria. Shalom.